nació en el año 1225 en el castillo de Rocaseca en el reino de Sicilia, en una época donde la iglesia tenía un papel central en todos los aspectos de la sociedad. Desde muy pequeño entró en contacto con el conocimiento y la filosofía y pese a la oposición de los familiares, decidió ingresar a la orden de los dominicos, perseverando en su vocación religiosa. Desde sus inicios entró en contacto con las ideas de Aristóteles, un filósofo cuya obra había sido recientemente redescubierta en Europa, gracias a las traducciones del árabe al latín. En ese tiempo se creía que la filosofía aristotélica entraba en conflicto con la doctrina cristiana. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino se propuso demostrar lo contrario. Su principal maestro, San Alberto Magno, lo guió en la tarea de integrar la razón con la fe, lo que se convertiría en el núcleo de su pensamiento. Su obra más importante, la Suma Teológica, es un extenso tratado donde habla sobre su visión sobre Dios, la política, la razón y la naturaleza del ser humano. Para él, la razón y la fe no eran opuestos, sino dos caminos complementarios para encontrar la verdad. El contexto de su época estaba marcado por el auge de las universidades como centros de estudio, donde se discutían cuestiones filosóficas y teológicas. En ese tiempo la Iglesia buscaba fortalecer su doctrina entre nuevas corrientes de pensamiento, y para su momento las ideas de Santo Tomás de Aquino fueron bastante debatidas y controversiales. Sin embargo, tiempo después se convirtieron en la base de la enseñanza cristiana. Finalmente, Santo Tomás de Aquino fallece el 7 de marzo de 1274 en la bahía de Fosanova, Estados Pontificios, dejando un legado que perdura hasta la actualidad. Tiempo después, en 1323 fue canonizado y 49 años más tarde declarado doctor de la Iglesia. La ética de Santo Tomás de Aquino se basa en que tenemos un último fin que va a ser encontrar la felicidad verdadera, pero esto solo se va a hallar por medio de la contemplación plena de Dios. Para ello se debe seguir la ley natural, que no es más que ese rayo de inteligencia que Dios le da al hombre para saber qué elegir y qué evitar. Esto también se puede medir mediante la razón, para discernir entre el bien y el mal. Para Santo Tomás de Aquino, el bien es todo aquello que sigue el orden que Dios ha puesto tanto en la naturaleza como en nosotros. Es como si Dios fuese creado una receta perfecta para que el mundo funcione de la mejor manera. Por lo tanto, si nosotros actuamos conforme a ese plan, vamos a estar en sintonía con lo que es divinamente correcto. Al hacer esto nos vamos a acercar mucho más a Dios y por ende podemos alcanzar la felicidad plena. Por ejemplo, si nosotros seguimos normas que nos ayuden a vivir en armonía con las demás personas, vamos a estar siguiendo este orden natural y por lo tanto vamos a estar haciendo el bien. Por otro lado, el deber es que todos tenemos la responsabilidad de hacer lo que sabemos que es correcto. Para Santo Tomás de Aquino, nosotros utilizamos nuestra capacidad de pensar para distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Es como si tuviéramos una brújula interna que nos va indicando el camino correcto y el camino que debemos tomar. Un ejemplo de esto sería que nosotros sabemos que debemos ser honestos y que debemos ayudar a las demás personas, pero esta obligación surge de nuestra capacidad de pensar debido a que nosotros queremos hacer cosas que nos beneficien tanto a nosotros como a nuestra sociedad. Y la moral es la manera en la que nosotros llevamos a la práctica las reglas naturales que nos ayudan a saber lo que está bien. Es como si utilizáramos esa brújula interna y que ésta combinara nuestra forma de pensar y además de esto nuestras creencias para decidir cómo vamos a actuar nosotros en nuestra vida diaria. Por ejemplo, nosotros sabemos cuando ayudamos por ejemplo a una persona que lo necesita, vamos a estar aplicando la moral, debido a que estamos utilizando nuestra capacidad de pensar y además de esto estamos añadiendo nuestra fe para así decidir y escoger el camino virtuoso y el camino correcto. Santo Tomás de Aquino utiliza 4 leyes para justificar su postura. Primeramente tenemos la ley eterna, que esta es como ese diseño original de Dios que nunca cambia y que organiza todo lo que existe, y esta es la base de las otras leyes. Como segundo tenemos la ley natural, que estas son como la forma en la que nosotros entendemos ese plan de Dios y esta es la que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Es como si todos compartiéramos un sentido común, ya que nosotros sabemos que está mal lastimar a otra persona sin necesidad de que otra persona nos lo tenga que enseñar. Como tercero tenemos la ley humana, que estas son como esas reglas que creamos nosotros las personas para vivir en una sociedad mucho más organizada, mucho más justa. Son como por ejemplo las reglas que se crean en los países,
las reglas que nos prohíben matar, que nos prohíben robar, que son reglas que creamos nosotros para vivir en una sociedad mucho más organizada. Y como cuarto tenemos la ley divina, que este es como ese mensaje claro de Dios, son reglas precisas o instrucciones directas que Dios nos deja a través de sus textos sagrados, como son la Biblia, los 10 mandamientos, que son como tal, estas nos muestran lo que se espera de nosotros para vivir en una sociedad mucho más organizada, mucho más armoniosa. Santo Tomás de Aquino fue una persona muy influyente y algunos de sus más grandes aportes lo que buscaba mediante ellos era tratar de armonizar la fe cristiana con la razón filosófica. Sus mayores aportes fue la influencia en la filosofía escolástica, en el cual en la Edad Medieval la filosofía cristiana pasó a llamarse escolástica, que era un método de enseñanza que se basaba en la razón y el argumento para así armonizar la fe y la lógica. Básicamente lo que buscaba Santo Tomás de Aquino era integrar el pensamiento de Aristóteles con la teología cristiana. Otro de sus grandes aportes fue la teología natural, en el cual con él buscaba demostrar la existencia de Dios, y para ello él propuso 5 argumentos, los cuales son: el primero es el argumento del movimiento, en el cual dice que todo lo que se mueve es movido por otro y para ello debe haber un primer motor inmovible. El segundo es el argumento de la causalidad eficiente, en el cual él dice que no puede haber una cadena infinita de causas, por lo que debe haber una primera causa, y la primera causa era Dios. El argumento de la contingencia, donde él habla que si todo el universo es contingente, debe existir un ser necesario que explique la existencia del resto. El cuarto es el argumento de los grados de perfección, donde él plantea que debe haber un ser que posea la perfección absoluta y que sea la fuente de las demás perfecciones que somos nosotros. Y el argumento del orden del universo, que él expresa que la complejidad del mundo sugiere una existencia de una inteligencia superior, de una inteligencia ordenadora. Influencia en la política, donde él defendió la idea de que la ley positiva debía argumentarse mediante la ley natural y que el Estado debe garantizar la justicia y el bien común. Él consideraba que la autoridad superior, la primera autoridad, era Dios, y por eso el Estado debía consagrarse, debía subordinarse ante la Iglesia. Santo Tomás de Aquino fue una persona muy criticada, y una de sus mayores críticas fue en la filosofía moderna, en donde él defendía la idea de que la autoridad debía basarse en la ley natural, los cuales tenían su origen con Dios. Y esto quiere decir que la moral y las leyes debían alinearse a los principios divinos. Con la llegada del pensamiento moderno, muchos filósofos empezaron a criticar esto, y uno de ellos fue John Locke, el cual argumentó que el poder no proviene de Dios, sino del consentimiento de los ciudadanos. Y de aquí parte el desarrollo de la democracia, del constitucionalismo, lo cual debilitó mucho las influencias, las ideas de Santo Tomás de Aquino. Otra crítica también fue en la filosofía moderna, en donde Santo Tomás de Aquino afirmaba que el conocimiento humano proviene de los sentidos y que mediante ellos se pueden llegar a verdades universales. El filósofo que criticó esto fue Descartes, el cual argumentó que los sentidos nos pueden engañar, por lo tanto no se puede confiar en ellos para construir conocimiento, por lo que él propuso que la única verdad es del pensamiento mismo, del pensamiento mío. Y de aquí sale su gran famosa frase: primero pienso y luego existo. Otras teorías que debilitaron el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, o las ideas que él proponía, fue la teoría del Big Bang. Santo Tomás de Aquino sostenía la idea de que existe una primera causa y que esta es Dios, y que de aquí se derivan todas las demás causas. Pero con la llegada de la teoría del Big Bang en el siglo XX, que se decía que pues esta teoría dice que el universo se creó mediante una gran explosión. Esto empezó a debilitar mucho, porque los científicos decían que no necesariamente era de una primera causa.
Otra teoría que también debilitó mucho la idea de Tomás de Aquino fue la teoría del evolucionismo, en donde Santo Tomás de Aquino defendía que cada especie tiene su esencia fija creada por Dios y que nosotros somos ese vivo ejemplo de esa creación divina de Dios. Charles Darwin, que fue el que creó la teoría del evolucionismo, dice que las especies cambian a lo largo del tiempo y esto se debe a la selección natural. ¿Pero qué es la selección natural? Bueno, la selección natural es la capacidad que tiene el hombre o la especie para adaptarse a los cambios que se puedan dar para así lograr sobrevivir. Entonces, pues esta es más o menos la teoría que planteó Charles Darwin, la cual pues debilitó mucho las ideas que venía planteando Santo Tomás de Aquino. Adaptaciones y reformulaciones del pensamiento tomista. A pesar de las múltiples críticas que tuvo Santo Tomás de Aquino, su pensamiento no fue en vano, ya que con la llegada del neotomismo, el cual buscaba reinformar, reinterpretar las ideas de Santo Tomás de Aquino para así unirlas a la filosofía moderna. La Iglesia Católica también fue de gran apoyo, ya que ellos buscaban reafirmar la compatibilidad que tenía la fe y la razón. ¿Cómo se aplica en la actualidad? Bueno, su pensamiento todavía sigue siendo muy influyente en la ética y en la filosofía política. Bueno, principalmente en la ética, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino se basó en la ley natural y todavía sigue influyendo en debates morales, como son debates sobre temas como el aborto, la eutanasia, entre otros. Y en la filosofía política y la justicia social, el pensamiento de Tomás de Aquino ha influenciado en la doctrina social de la Iglesia, que aborda temas como la justicia económica, los derechos laborales y la dignidad del trabajo, y entre muchos otros. Bueno, algunos ejemplos de la política, la ciencia y la sociedad que reflejan pues, las ideas de Santo Tomás de Aquino son específicamente en cuanto a su pensamiento sobre la ley, la ética y la relación entre la razón y la fe. Bueno, por el lado de la política existe la ley natural en la Constitución y los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Pues Santo Tomás desarrolló la teoría de la ley natural, que sostiene que existen varios principios morales que son universales, accesibles para la razón y que deben guiar las leyes humanas. Esta idea ha influido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, basada desde 1948, y en muchas constituciones democráticas, lo que lo reconocen derechos inalienables basados en la dignidad humana. También influyó en los pensamientos de filósofos como John Locke, cuya teoría del derecho natural ayudó a sentar las bases del liberalismo político y de la constitucionalidad moderna. También existe la ciencia como la compatibilidad entre la fe y la razón. Pues Santo Tomás de Aquino defendió que la fe y la razón no son opuestos, sino que son complementarios. Esta idea pues sigue siendo presente en el diálogo entre la ciencia y la religión, y un ejemplo actual es la postura de la Iglesia Católica, que acepta las teorías de las teorías científicas como la del Big Bang y la evolución, considerándolas compatibles con la existencia de Dios. Otro ejemplo puede ser el trabajo del sacerdote y físico George Miltrait, quien formuló la teoría del Big Bang y mostró cómo la ciencia y la fe pueden coexistir. También existe en la sociedad la justicia y el bien común. Aquino pues aquí enseñó que la política y la economía deben orientarse hacia el bien común. Esta idea pues sigue presente en las doctrinas como la doctrina social que está en la Iglesia, que es influyente en la política sobre la justicia social, pues el salario justo y la dignidad del trabajo. Un ejemplo de esto es que el bienestar en países como Suecia o Alemania, donde debe estar el gobierno que busca garantizar derechos básicos como la salud y la educación, en la línea con la tomista de que la autoridad debe promover primero el bien común. Para concluir, Santo Tomás de Aquino fue un filósofo y teólogo del siglo VIII, cuya obra estuvo influenciada por el pensamiento aristotélico y la tradición cristiana. Este perteneció a la orden de los dominicos y se destacó en la escolástica, que era un método filosófico que buscaba armonizar la fe y la razón. En cuanto a su ética, pues Santo Tomás desarrolló la teoría de la ley natural, según lo cual existían los principios morales universales que pueden ser conocidos por la razón. Para él, el bien lo definía como el ser humano hacia su fin último, que Dios y la felicidad eran.
Pues en algunos argumentos se basaba en la idea de que el ser humano tiene una inclinación natural hacia el bien y la moral inscrita en la naturaleza de las mismas obras o de las cosas. Su influencia ha sido enorme en la fisiología y la teología, que ha impactado específicamente en la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento político occidental. Sin embargo, su teoría también ha sido criticada y modificada a lo largo del tiempo, específicamente por pensadores modernos que cuestionaban la existencia de las leyes morales absolutas. Hoy en día, pues su ética sigue teniendo algunas aplicaciones en áreas como la bioética, la justicia social y el derecho. Algunos ejemplos de su legado se pueden ver en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este también es un diálogo entre la ciencia y la religión y en algunas políticas que buscan el bien común. Este da a entender, para concluir, que Santo Tomás de Aquino fue una huella profunda en la historia del pensamiento. Su visión sobre la moral y la razón siguen siendo una relevante en debates actuales de la ética, la política y la sociedad. La ética de Santo Tomás de Aquino es muy relevante hoy en día porque esta nos enseña que al usar tanto nuestra capacidad de pensar como nuestra fe podemos encontrar valores universales que nos ayuden a decidir lo que es correcto. Por ejemplo, en debates sobre justicia, sobre convivencia, estas ideas nos permiten como que buscar un camino en común que respete la dignidad de todas las personas, ayudándonos así a convivir mucho mejor sin importar nuestras diferencias, sin importar nada. Y básicamente esto sería lo que nos ayudaría a nosotros a vivir en una sociedad mucho más justa, mucho más organizada y mucho más armoniosa.